Ok, estamos grabando entonces la última clase de acero. Vamos a compartir pantalla, voy a compartir todo el escritorio y nos quedamos aquí. A ver, hablábamos de esta construcción que es el FIESP de Paulo Méndez de Rocha en una intervención que se hizo bajo el edificio de hormigón armado de Rino Levi, ¿no es cierto? La intervención fue trabajar en todo el vestíbulo de planta baja para generar una estructura de acero anclada a la estructura de hormigón existente, ¿no? Entonces, es una obra que se dio posterior a la construcción de la obra de Rino Levi, ¿no? Muy posterior, después de muchos años. Entonces aquí están viendo pues cómo la estructura se ancla al hormigón preexistente a través de unos pernos de anclaje. Y en eso quedó pendiente, chicos, el día de hoy mostrarles esos pernos de anclaje. A ver, hay pernos de anclaje, sistemas de sujeción, Hilti, que son muy buenos y tienen muy buenas especificaciones, ¿no? Si ustedes quisieran detallar, ver, hay buenos catálogos de Hilti. Uno de ellos es este, ¿no? Donde he sacado los pernos de anclaje. Fíjate que tienes varios tipos de pernos de anclaje, de varios diámetros, de varios anchos, de varios largos o pulgadas de largo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos el producto HSL3, en donde te da las características, rubros en donde puedes colocar y aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones, puentes, grúa, cargas de impacto sísmica, fijaciones estructurales, soportes, placas de anclaje, maquinarias, túneles, correas transportadoras, etcétera, en todas las industrias. A ver, ¿cómo funciona este perno de anclaje? ¿Qué es lo que nos interesa, no? O estos pernos de anclaje, ¿sí? ¿Cómo funcionan, chicos? Ustedes hacen un agujero en el hormigón con broca. Este es el hormigón y hacen un agujero, ¿no es cierto? Por supuesto, la broca del taladro, tienen que ver que sea el diámetro adecuado, el ancho adecuado, el diámetro adecuado para que trabaje este elemento de anclaje, ¿sí? Una vez que la colocas, fíjate aquí te está haciendo un ejemplo de tener un material base, ¿no? En negro, ¿no es cierto? Y el agujero, empiezas a apretar. ¿Cómo trabaja esto? A medida que apretas, ¿no es cierto? Empieza a trabajar esta cuña de aquí. Si ven que esta pieza termina en esta forma, así, en esta cuña. Entonces, lo que hace es esto, apretar, girar, y esta camisa, llamémosle así, esta camisa exterior, va bajando, esta camisa. Entonces, el momento que baja, o al revés, no baja la camisa, sino sube esta cuña, ¿cierto? Esta cuña, ¿qué va a hacer? Va a insertarse dentro de esa camisa y va a subir el diámetro, ¿no? Entonces, el momento que sube el diámetro, ya queda ajustado, queda a presión contra el hormigón. Eso es básicamente el sistema que vamos a ver, ¿sí? Queda presionado contra el hormigón, ¿sí? Hace un trabajo a compresión ahí. ¿Sí ven? Ese es un perno de anclaje sobre el hormigón. Diferentes profundidades y diámetros y especificaciones, ¿no? Acá tienen otro que es el mismo principio. ¿Sí ven? Acá tienen otro que es el mismo principio. Aquí tienen el ejemplo de aplicación en una placa de una base de una columna, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es, chicos, el tema de los pernos de anclaje de hormigón y cómo están hechos las uniones de este FIESP. Luego, como otro referente, pues cómo se aplica el acero en la construcción y en las obras de arquitectura. Otro gran referente, chicos, son las Case Study Houses y dentro de ella la Case Study House número 8 de 1945. ¿De quiénes? De Charles, y me van a disculpar mi inglés, Charles y Ray, son una pareja, un matrimonio, Ames, ¿cierto? Es más conocida como esta casa Ames. Esta fotografía, fíjate lo que te muestra el esqueleto de la estructura metálica, columnas y vigas tipo cercha. Ya vamos a ver el detalle de cómo trabaja esto, ¿no? Entonces, fíjense, chicos,
el poco material que se ocupa aquí. Esta es una varilla lisa, doblada de manera continua, ¿sí? Y soldada a unas platinas superiores e inferiores en donde se genera un peralte alto para cubrir esta luz, que no hay un peso muy alto arriba, ya vamos a ver cómo es la cubierta. Pero fíjense, este esqueleto viene esta viga construida desde el taller con las dimensiones precisas, ¿sí? Traes esas vigas ya y sueldas en sitio, ¿no? Entonces esto en construcción obviamente es muy ligero por un lado y muy rápido por otro, ¿no? De construir, ¿sí? Vamos a ver un poco el espacio interior que nos deja esta casa. Es este de aquí, ¿no es cierto? Fíjense la cubierta, tiene un panel, ya vamos a ver, tiene una cubierta ligera, ya vamos a ver. Fíjense las vigas, en este caso de acero, vistas, ¿sí? Que pasan a formar parte de la expresión del proyecto, no se ocultan, ¿no es cierto? Y claro, ese espacio a doble altura, súper especial. ¿Cómo es el detalle de esto? Pues aquí vemos una planta y una sección, o una planta y un alzado, ¿no? Más que nada es un alzado, o sea, es una sección por el edificio, pero es un alzado del sistema, ¿no? Entonces vamos a interpretar esto de aquí, a ver. Comenzamos con la planta, que dice plan. Vamos a ver. La planta es una columna en H, que está aquí. Una columna H de 4 pulgadas. 4 pulgadas, pues es algo muy similar a los 10 centímetros. 4 pulgadas, ¿no? O sea, si se fijan, chicos, es una columna, pues, muy pequeña, ¿no? Es una H de 4 pulgadas por 4 pulgadas, prácticamente de 10 por 10 centímetros, ¿sí? Entonces, esa columna vertical que estamos viendo en planta, se le emperna, chicos, aquí está empernada, aquí, en 3 puntos de apoyo, esta pieza en L, ¿sí? Esta pieza en L. Voy a borrar y volver a dibujar solamente la pieza en L. Es una pieza en L, así, 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 doblado, una platina doblada en L, ¿sí? Y en alzado a la platina lo que vemos es esto de aquí. Y esa platina, ¿sí? Que está ajustada a la columna H, ¿no es cierto? Con estos pernos, 1, 2, 3 pernos, esa platina se suelda ya a la viga, ¿no? Entonces, claro, en taller esa viga debe venir completa, con la platina en L, de manera que en obra, hecho previamente los huecos en la columna, pues simplemente se emperne, ¿no? ¿Sí? Entonces, luego que tengo la columna, tengo esta platina y tengo estas varillas, ¿sí? Lisas, no son corrugadas, varillas lisas. Joist no me da la especificación, pero esta varilla lisa debe ser algo parecido a los 10 milímetros de diámetro o 12 milímetros de diámetro, ¿no? Podríamos dibujar y escalar exactamente, ¿no? Y aquí abajo hay un perfil que no se le ve en sección, ¿sí? Pero según las fotografías es una T, así, ¿sí? Abajo. Y está soldado a las varillas aquí en la parte superior. Ni siquiera en la lateral, ¿no? No se ve en la lateral, se ve en la parte superior. Y arriba hace lo mismo al revés, ¿no? Si dibujaríamos, a ver, eso es una T, ¿sí? Arriba otra T. Me va a disculpar obviamente porque estoy dibujando con el ratón, ¿ya? Y aquí está la varilla que trabaja como cercha, ¿no? ¿Sí? Ya. Y esa unión de la platina. Fíjense lo importante que son las uniones en la arquitectura. Entonces, ustedes el trabajo que van a hacer son uniones. Uniones de piezas metálicas entre cimientos, entre vigas, entre losas, etcétera, ¿no es cierto? Una vez que tengo esta viga colocada, sobre ella pongo este Truscon Ferre o Fairboard. Es un panel
que viene con estas alas, así, ¿sí? Muy parecido o similar a lo que sería una placa colaborante, ¿no? Porque tiene estas formas especiales así, ¿sí? Para darle rigidez al panel. Y sobre ese panel pones impermeabilización, ¿sí? En esa impermeabilización, pues haces un goterón en esta forma, ¿sí? Para evitar que el agua obviamente entre en esas uniones. Entonces este goterón tiene esta forma y tiene especialmente este doblez hacia afuera para que las gotas de agua pues vayan en este sentido, ¿no? Entonces ahí tienen un detalle en planta y en sección. Claro, si volvemos a la fotografía, pues podemos ver ese detalle de esa plancha cubierta, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos ya la platina ajustada a la columna H. Se puede ver más claramente, ¿no es cierto? Podemos ver el ángulo T abajo y el ángulo T arriba, ¿no es cierto? Otro proyecto. Aquí voy a pedir ayuda y comentarios de Luchito. Luchito está estudiando este proyecto y tiene pues consideraciones también estructurales súper importantes, ¿no? A ver, lo interesante, bueno, muchas cosas interesantes de este edificio, la New National Gallery de Berlín, la nueva Galería Nacional de Berlín, proyecto de Mies van der Rohe de 1962 a 1968, es una cubierta que pudo ser ensamblada y que fue ensamblada en el piso, como ustedes ven ahí. Toda esa estructura ha sido ensamblada en el piso. ¿Sí? Imagínense la facilidad de trabajo de poder realizar esto en el piso sin necesidad de andamios, ¿no? Incluso poder impermeabilizar la parte de arriba, pues sin tener el problema de lo peligroso que puede ser trabajar en las alturas o la necesidad de andamios, ¿no? Entonces, una vez armada esa cubierta, se ponen gatas, bueno, no sé si llamarles gatas hidráulicas, ¿no? Pero estas gatas, no sé si tengan algún nombre especial, poder subir paulatinamente la cubierta. Entonces, vamos a ver el proceso de cómo se va subiendo, ¿no? La cubierta. Y lo que ustedes ven aquí son las columnas que ya están listas. Si ven las columnas de aquí, con su placa, en el piso, aquí está una columna ya lista, aquí está otra columna ya lista, ¿no? ¿Sí? Estas gatas deben ser de manera de que deje el espacio en la mitad, ¿sí? Para que yo luego pueda simplemente poner las columnas y luego asentar esa estructura y quitar las gatas, ¿no? Vamos a ver el proceso de construcción o de levantar como un ascensor, las personas de arriba, ¿no? Todavía. ¿Sí? Y luego la colocación de las columnas de aquí, creo que ya las columnas están colocadas verticalmente, ¿sí? Ancladas al cimiento. Obviamente, este es un edificio o este es un proyecto en donde la parte de abajo también es utilizable, es un basamento, ¿sí? Como la arquitectura clásica es un basamento, pero la parte de abajo también hay salas, ¿no? Entonces, esta columna, una vez levantada en la posición final, pues esta columna debe anclarse al cimiento o al pilote que está abajo, ¿no? Una vez hecho eso, vamos a ver un detalle que es súper interesante de una rótula que ponen ahí, ¿no? Entonces, claro, hacen calzar a la estructura sobre esta rótula, le vuelven a bajar y le dejan asentada, ¿no? Entonces, lo que entiendo, Luchito, esta estructura ni siquiera es soldada en este punto, no se ha soldado. No tiene suelda en unión con el pilar. Vamos a ver un detalle de eso. Una rótula machimbrada. Y aquí tenemos una luz, chicos. Recuerdan que yo les había mostrado este proyecto de un parqueadero hecho aquí como un claro de 9 metros, como gran cosa, ¿no? 9 metros de claro. Pues este volado
o sea, no hay apoyo, ¿no es cierto? Este volado es de 18 metros. A veces aquí luces de 18 metros, pues trabajamos pues con recelo, hasta luces de 10 metros podemos trabajar con recelo. Este es un volado de 18 metros. Solo el volado, ¿no? Es el doble de la cubierta que les mostré, que tenía apoyos. Aquí es volado de 18 metros. Obviamente, para llegar a eso, con esta fotografía le puse aquí porque justo este pajarito se ha parado en este rigidizador justo, ¿no? Vamos a ver los planos de esto, ¿no? Voy a pasar las imágenes para que vean cómo esta cubierta parece que está suspendida, ¿no? En el aire, digamos así, y con ese detalle de transición. Hay una transición entre las columnas y las vigas, ¿no? Hay una transición. Que es este de aquí. Y que, claro, las vigas que tienen un buen peralte, tienen un peralte de alrededor de 1,80, ¿no? O sea, es la altura de una persona, ¿no? Es un peralte de 1,80. Y estos de aquí son unas platinas que son rigidizadoras de esta viga perimetral que coinciden obviamente con estas vigas de aquí, ¿no? Entonces estas vigas de aquí, si son en I, el alma se rigidiza aquí también a través de esta viga rigidizada, ¿no? Aquí, que coinciden con el alma de la viga que viene en este sentido, ¿no? Si le puedo dibujar mejor aquí con las líneas, es esta viga sería así, con el patín superior y con el alma, ¿no? Y arriba también tendría este patín, ¿sí? Ahí está, ya. Entonces, claro, esta alma de aquí sale acá, se suelda acá para rigidizar, ¿no? ¿Sí? A la viga esta de borde. Hablamos de un peralte de 1,80. Entonces, con un peralte de 1,80, fíjense chicos que se puede, o Mies van der Rohe pudo trabajar con volado de 18 metros, ¿no? Aquí vemos en detalle este tema de aquí, ¿sí? ¿Cómo es eso en planos? Bueno, obviamente esta obra sí nos recuerda como a una obra clásica, ¿no? En donde las obras clásicas tienen un entablamento, un friso, los triglifos, que podría ser estos elementos de aquí, son muy parecidos a estos de acá, ¿no? Que aquí, por supuesto, tienen una función estructural, ¿no es cierto? Y fíjense cómo esta arquitectura clásica, pues hay una columna y la columna se divide en un basamento, en un fuste, en un capitel y un arquitrabe, ¿no? Fíjense la unión entre este elemento de aquí, ¿sí? O todo este elemento de aquí que le podemos llamar entablamento, todo este de aquí que sería como una viga, ¿no es cierto? Como una gran viga, y la unión entre la columna con la viga, ¿no? Que es este capitel. Este capitel que en el orden jónico es de esta manera o en el orden dórico es de esta manera, ¿no? Entonces aquí Mies van der Rohe pues trabajaba con un tema visual de transición entre la columna y la viga, pero también estructural, ¿no es cierto? Bueno, entonces estos son los planos originales en donde podemos ver el detalle de la columna y de esta rótula, ¿no es cierto? De esta pieza en la parte superior de la columna y esta pieza en la parte inferior de la viga, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos pues el detalle del anclaje de la columna, el detalle del anclaje de la columna al hormigón, digamos, esta es la columna de hormigón que hay abajo. Y estas son las placas con el anclaje, ¿no? Y vemos la forma de la columna que es bastante especial, ¿no? Es en I, pero al mismo tiempo que es en I, aquí tiene platinas, ¿no? Aquí tiene un platina acá, tiene platina acá, tiene platina acá y tiene platina acá, como le vemos aquí, ¿no? Súper interesante la forma de esta columna, ¿no?
Ahí tienes el anclaje. ¿Sí ves? Aquí tienes, pues, la columna que termina en un... Luchito, ¿qué nombre tiene la columna cuando termina en este como macizado de hormigón? Capitel, El capitel. sí, Capitel, ¿no es cierto? sí, como capiteles. Un capitel, ¿sí ven? Ahí yo creo, Santiago, que para los chicos va a ser fácil entender porque los chicos están ya en lógica estructural 2. Todo el diseño todo el trabajo que se da a mí es aquí, tiene un propósito estructural. Si puedes regresar hasta la imagen anterior donde estaba la rótula, Santiago. Claro, Ya, este aparatito que nos está mostrando Santiago, este dispositivo que se ingenia a mí que está a este lado, ¿sí? Tiene la intención de que el apoyo sea un apoyo articulado, que sea una articulación que le permita girar. Entonces, cuando la cubierta quiere deformarse, ¿sí? Normalmente, si estuviera soldado al pilar, el rato que la cubierta quiere flejar, que quiere doblarse, dobla la parte de arriba del pilar. Como tiene este dispositivo que se llama rótula, ¿sí? Y le hace funcionar como una articulación, el giro es totalmente libre, es decir, estas columnas le permiten a la estructura de cubierta que rote libremente y por lo tanto no hay transmisión cuando la cubierta se dobla, no intenta doblar a los pilares. Entonces reduce notablemente el trabajo de los pilares y les restringe solo y únicamente a la intención de resistir cargas verticales. Eso es el resumen de esta situación, un poco si quieren verle así. perfecto. Gracias, Lucho. Es un detalle entre técnica y estética también, ¿no? Claro, claro, claro. Pero tiene un propósito estructural clarísimo esto. Aplasté el botón que no era. Ahí está. ¿Sí? Pueden ver también el anclaje de las columnas y de la platina. Aquí, y acá, acá. ¿Sí? Aquí tienes una axonometría incluso, ¿no es cierto? Ves los terminados de los pavimentos, la fundición, pues la primera etapa de fundición es esta, ¿no? Aquí pues claramente pues una primera etapa de fundición que le han hecho como una especie de cofre, ¿no? O sea, le han hecho este dado sin fundir, de manera que puedas poner la placa y luego hagas otra fundición acá, ¿no? Esta de acá que te estoy rayando, ¿no es cierto? Y luego de esa fundición ya queda fundido esa columna ahí y luego pasan los terminados, ¿no? ¿Sí? Bueno, así como se trabajaba en acero la estructura, también es trabajado en acero las carpinterías o las carpinterías de las ventanas, ¿no? Carpinterías de acero de las ventanas, como se trabajaba antiguamente. Entonces, fíjense chicos, esta es la planta. Entonces hablamos de que la luz es de 28 metros, 28, y el volado es de alrededor de 18. Bueno, 28.8 y 18, ¿no es cierto? Dejando libres las esquinas. Los apoyos en columnas son estos de aquí que les voy a marcar. Aquí, aquí. Y acá. ¿Sí ven? No hay más apoyos, ¿no? Entonces, fíjense chicos, cómo este volado se convierte en algo interesante, porque si ustedes les voy a pedir que trabajen con la calculadora. 18 metros de volado.
Aquí vamos a hablar de proporciones, ¿no? 18 metros de volado. ¿Cuántas subdivisiones hay? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Dividan 18 para 5. ¿Cuánto les sale? Recuerden que el peralte yo les había dado de 1,80, ¿no? 18 para 3.6. 5. ¿Cuánto? 3.6. Divida 3.6 para 2. 1.8. 1.8. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué significa? Que este alto es la mitad del ancho que hay aquí, entre estos rigidizadores. O sea, quiere decir que aquí entran 2 cuadrados. ¿Sí ven? Si ven la relación del volado de 18 metros dividido a 5. Bueno. Vamos a pasar este proyecto a la casa Farnsworth, ¿no es cierto? Ahí en la casa Farnsworth tengo las columnas igual perimetrales, dejando las esquinas libres. Las esquinas se han dejado libres, al igual que aquí estas columnas no están en el dibujo, parece que se han robado, ¿no? Pero sí deberían haber aquí estas columnas, ¿no es cierto? Esta es la planta que todos conocemos de la casa Farnsworth. Vamos a ver cómo está el tema de la estructura metálica. A ver, tenemos unos plintos o unos cimientos de hormigón y que lo especial de esto es que tienen caída hacia acá para que el agua lluvia no, o el agua en general, no se empose en las placas, ¿no? Tienen caída, es decir, que si yo hago una sección de esto, es así. ¿Sí? Y las columnas están aquí, ¿no? Y las placas están aquí. De manera que el agua lluvia o el agua en general no se empose aquí, pues, ¿no? Y corra para acá y rápidamente se escurre el agua, ¿sí ven? Bueno, luego que tengo esos dados de hormigón que están enterrados en el sitio, pues las placas ajustadas al dado y luego de la placa soldada a la columna, ¿no es cierto? Luego de que tenemos la columna, hay un ángulo o un perfil C, ¿sí? Que está soldado en una de las caras exteriores de la columna, en esta cara de acá, ¿sí? No está al eje, no está en la mitad, ¿sí? Y luego que tengo esas vigas en C, luego tengo unas vigas en I, en el otro sentido, en la luz más corta, ¿no es cierto? Ese es el esqueleto metálico, ¿sí? Hasta ahí ya tengo la estructura metálica. Sobre eso, sobre esas vigas que son muy parecidas las de arriba y las de abajo, incluso creo que son las mismas, ¿sí? Del mismo tamaño, pues sobre eso, fíjense cómo hay este elemento N. ¿Qué es N? Un concreto, lightweight concrete, un concreto ligero, precast, hecho con anticipación. Precast significa prefundido, ¿no? O sea, prefabricado. Entonces, estos son unas placas que se asientan en los ángulos en I, en las alas, ¿no? Si es que tú tienes una viga en I, ¿no es cierto? Así, con sus espesores correspondientes, ¿sí? Ese precast lightweight está colocado aquí, ¿no? Sobre esta ala, y lo mismo al otro lado, ¿sí? Que es el N, como ustedes ven. Y en la cubierta tienen este I, que es igual, precast concrete planks. Pero ya no son planas, sino tienen esta forma como una U invertida, ¿no? Que es así, así, este precast. Que tendría una forma parecida a la placa colaborante, ¿no? Ustedes saben que la placa colaborante tiene esa forma porque es estructural también. Entonces, obviamente, este precast concreto
¿sí? Da un peralte, pero le hace alineado, entonces el siguiente vendría así, ¿no? ¿Cierto? Que están asentados en la otra dirección, obviamente, para que trabajen en el volado de la luz entre vigas, entre esta viga y esta viga, pues los otros trabajan en el otro sentido, ¿no? ¿Sí? Pues es una concepción, digamos, de proyecto, como ven, bastante clara, ¿no? ¿Sí? Y obviamente el resultado de proyecto que todos conocemos, exterior, interior, ¿sí? Justo aquí, pues es la oficina donde trabaja Luchito, ¿no? Aquí. Podemos ver en tiempo real. Ok. Vamos a ver un poco más de los detalles de esto, ¿no? Aquí tenemos una sección constructiva de piso a cubierta. Ahora, aquí yo tengo pues no sé, una duda grande. Fíjense que en línea discontinua está el pilote, pero en este detalle se muestra cómo el acero está en contacto con el suelo, lo cual no es recomendable. ¿Sí? En este dibujo no es recomendable. Claro, han querido ocultar, pero fíjense que en la fotografía sí aparece la cimentación de hormigón, ¿no? Sí aparece. Pues, a ver, me imagino que pues Mies van der Rohe quiso ocultar este tema, que no se vea el hormigón, pero no es recomendable hacerlo, ¿no? Y de hecho, y en la construcción no está tapado. Aquí pueden ver que se ve, ¿no? Apenas. Y claro, lo que pasa es que la corrosión en el metal, claro, el metal, ya vamos a ver los espesores que tiene, pues mayor espesor, pues la corrosión va a durar, digamos, o va a demorarse mucho más la corrosión, pues en ir cambiando la sección del material y obviamente cuando reduces la sección del material, su capacidad de soportar, ¿no? Obviamente aquí tendrían que estarle dando mantenimiento a esta casa mucho, ¿no? Al menos cada 6 meses o una vez al año, ¿no? Además que ustedes saben que esta casa pues está al lado de un río, que no sé si tengo esa foto. No les puse esa foto, ¿no? Esta casa está al lado de un río que a veces se desborda, ¿no? Entonces habría que estar siempre muy pendiente de esta zona que se va a oxidar. Y de hecho aquí en esta fotografía está oxidada, ¿no? No se recomienda hacer esto. Ya. Bueno, aquí ven la columna en H y luego cómo se ajusta a una estructura en C y en C. Luego el detalle arquitectónico, bueno, que Mies van der Rohe trabaja, es hacer que este goterón de aquí no toque con la cubierta. Nuevamente, pues algún detalle tenía que hacer, así como en la nueva Galería Nacional, pues esto no toca aquí, ¿no? Y genera pues una sombra, pues que entre columna y esta parte superior no se toca, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito más los Por si detalles. acaso, Santiago, la Sí. Casa Fangos es anterior a la nueva Galería Nacional. Sí, no le puse el año, chicos. Sí, La nueva Galería Nacional es como que la obra, yo creo que una de las mayores obras de Mies van der Rohe, ¿no? La más sí. impresionante, la nueva Galería Nacional, ¿no? Incluso más que la Farnsburg. Claro, la Farnsburg a otra escala también es importante, eh, pero es anterior, sí. Porque la nueva Galería Nacional, pues ustedes ven, cuando inaugura Mies van der Rohe, la nueva Galería Nacional, Mies van der Rohe ya está en una edad bastante avanzada, ¿no? Está ya viejito. Viejito, pero bien vivido. Sí. Creo que todos los días tomaba su vaso de gin. Entonces ahí tenemos el detalle. Por ejemplo, veamos este elemento 12, que son las vigas en seno. 12. ¿Cuál es, chicos? Le llaman una viga tipo SIN de 432 milímetros, ¿no? O sea, esto tiene 432 milímetros de peralte. O sea, 43 centímetros con 2 milímetros. O sea, de 43 centímetros. Esta es una viga de 43 centímetros de peralte. ¿Sí?
pintada en blanco. Entonces, fíjense lo que es una especificación, chicos. Lo que nosotros les vamos a pedir como trabajo es esto. Hagan un dibujo en sección de la unión entre columna y viga. ¿Sí? Con especificaciones. Pues las especificaciones es decir el tamaño del elemento, las características del elemento, incluso pintado en qué color. ¿Sí? Incluso yo les pediría que en nuestro trabajo pues vayan más allá y digan cuántas manos de pintura hay que dar, cuántos fondos y qué especificación de fondos deben dar, de qué colores, si son colores iguales, colores distintos, y buscar especificaciones de pinturas anticorrosivas. Vayan a Sherwin-Williams, a Condor, a donde quieran, pidan especificaciones de pinturas anticorrosivas. Y eso incluye que aquí pues se ponga una pintura anticorrosiva tipo tal, con las especificaciones que ustedes van a investigar. ¿Por qué se les pide esto? Porque les va a servir para luego sus construcciones, sus obras, ¿no? Entonces esa investigación les va a servir, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos este elemento prefabricado, si ves, el 16, que está apoyado sobre la viga, ¿no? Sobre este elemento prefabricado de hormigón que continuaría aquí, se trabaja con la impermeabilización y con el goterón, que trabaja a partir de esta T cortada. Esta T se ha cortado aquí y esta L aquí arriba, ¿no? Y aquí tiene una caída, ¿sí? Para que el agua obviamente no se desborde y baje por las canales al interior del proyecto. Nos estamos viendo un poco de detalle arquitectónico de la construcción, y luego aquí tienes la losa, ¿sí? Aquí tienes 27. Este es el precast concrete slab, el que veíamos hace un momento, ¿no? El 27 está aquí, ¿sí? Sobre eso se pone 23, lightweight concrete fill, o sea, rellenado de hormigón pobre, ¿sí? Este ya es fundido en sitio, este es prefabricado, el 27 es prefabricado, el 23 es fundido en sitio, y aquí pone una especie de cama de grava 26, crushed stone fill, piedra triturada, waterproof membrane, ¿sí? Ok. El detalle que estamos viendo es, aquí en el diagrama, es el detalle 18 y el detalle 19, ¿no? Que son estos de acá, este y este. Acá tienes algo muy similar en el otro sentido, detalle 16, fíjate, es ya cuando tienes, aquí no tienes vidrio, pero acá ya tienes vidrio, ¿no? Entonces, como la carpintería de vidrio, que es también en acero, se une con las vigas, ¿no? Aquí deja una pequeña sombra entre este elemento y son dos platinas aquí, y entre esas dos platinas se coloca ya el vidrio, ¿no? ¿Sí? Son barras, son platinas, pues aquí hace su propia carpintería, ¿no? ¿Sí? Esta es soldada y esta es empernada, ¿sí? Con tornillos aquí. Ahora, claro, si los tornillos los pone aquí afuera para montar, seguramente para montar, esto es del interior, entonces esto estaba soldado aquí, o sea, ahí está alza, llamémosle esta alza de aquí, ¿sí? Está montado este de aquí, está montado este de aquí, y desde el exterior instalo el vidrio, ¿no? Entonces le coloco el vidrio aquí, y luego lo que hago es ponerle con un tornillo, con un perno acá. ¿Por qué? Porque si sueldo, ya a ambos lados no voy a poder cambiar los vidrios y darle mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que sacarle. Ahora, sí, lo que podrían hacer es, vienen ustedes con un desarmador y se van llevando los vidrios de la casa Farnsworth, ¿no? Entonces, no sé por qué le dejaron al exterior los tornillos cuando debía estar al interior, ¿no? Pronto, cuando tengan la oportunidad de conocer, pues verifiquen pues, si los tornillos están adentro o afuera, ¿no? Según este detalle, están afuera. Bueno, más detalles de elementos interiores, la viga, aquí vemos la viga, las vigas transversales intermedias, que son estas de aquí, porque las que veíamos era el detalle del borde, ¿no? Ahora vemos las interiores que son en I, las de borde son en C, pero las interiores son en I, ¿no? Aquí vemos un detalle, ok, de eso. Luego, chicos, lo que tenemos es, por temas de tiempo, ¿sí? Yo les he colocado todos estos tipos de uniones entre vigas, entre columnas, entre placas,
para que ustedes tengan de material de apoyo para su trabajo de investigación, ¿sí? Aquí te da, pues, tipos de unión en elementos metálicos, chicos, los roblones, ¿sí? Fíjense que hay una placa intermedia, ¿no? Entre esta placa y esta placa hay una placa intermedia que es traslapada para unir los roblones, ¿no? ¿Sí ven? Placas o cartelas, me parece que le llamaba. Ya vamos a ver otros ejemplos de eso, ¿sí? Aquí ves con roblones, ves con tornillos, con soldadura, y muy importante la soldadura, fíjense chicos, cómo está hecho este tema de la soldadura entre dos platinas, con un ángulo así, ¿no? Para que la suelda tenga mayor contacto, ¿sí? Entre dos platinas. En lugar de ser dos platinas planas, tienen este cono, para que tenga una mejor fusión esa soldadura. Bueno, aquí hay datos técnicos de los tornillos, de los diámetros, ¿sí? Y lo que nos interesa es esto, ¿no? Las uniones. Ustedes van a tener un banco, chicos, de uniones, en donde ustedes van a dibujar. Ya les voy a dar un poco el enunciado del trabajo al final, pero ustedes van a tener este banco de detalles, ¿sí? Ok, vamos a pasar a otra obra. John Hancock Center, 1970. Un gran edificio en Chicago, ¿no? Para su época fue uno de los más altos. Aquí pueden ver, si no estoy mal, este de aquí son los edificios Lakeshore Drive de Mies van der Rohe, ¿no? ¿Sí? John Hancock es este de aquí, ¿no? Estamos hablando de un rascacielos que tiene estos elementos de arriotramiento, ¿sí? Vamos a ver imagen a imagen de algunos elementos de cómo se montaron las estructuras para este edificio en acero. ¿Qué nos permitía pues el acero? El acero, chicos, ustedes saben que viene ya cortado en taller para ser armado en sitio. Así como era la Torre Eiffel, pues la Torre Eiffel digamos que fue pionera en eso, porque venían las piezas ya con todos los agujeros para ser armado en sitio. Aquí igual, venían desde el taller todos los elementos. Fíjense, aquí tenemos una unión entre columna a columna. Fíjense estas platinas o estas cartelas, y fíjense el espesor del acero, obviamente es impresionante. Fíjense esta cartela, y que esta cartela, chicos, tiene ya prehecho unos agujeros en estas 4 uniones, ¿no es cierto? Vamos a ver el proceso de montaje, por ejemplo, de una columna. Aquí los obreros están, bueno, viendo hacia abajo. Obviamente, desde abajo vienen las piezas de columnas. Aquí tenemos una unión de columna, fíjense chicos, ¿no? Aquí tenemos una unión de la columna, ¿no? Aquí está lo que estábamos viendo, ¿no? Las platinas o las cartelas de unión. ¿Sí ven? Bueno, los obreros están esperando que suban esa columna a través de esta pluma. Fíjense, en algunos casos, bueno, no es la columna que creo que el orden no está bien, pero bueno. Fíjense cómo es la unión entre columna y viga, chicos, en este proyecto. Columna y viga. Tenemos columna, columna y columna y viga. ¿Por qué tiene estas cartelas en esta forma? Fíjense, chicos, que esta columna están izando con la pluma, pues viene esta parte de la viga soldada, ¿no es cierto? Y luego esta cartela en esta forma, que al mismo tiempo ayuda a dar rigidez a esta parte de la viga, ¿no? O sea, obviamente ayuda a dar rigidez aquí en la unión, en el nodo. Esta cartela ayuda a dar rigidez aquí, ayuda a dar rigidez acá, es de una unión pues mucho más rígida. Y luego vienen prehechos los agujeros, ¿sí?
para ir montando. Entonces, fíjense, son piezas, ¿no? Aquí tienes unión viga-viga. Este sería una unión viga-viga, ¿no? Y esta es una unión ya en total viga-columna. Vamos a ver. Bueno, volvemos a la unión columna-columna. Fíjense, ok, esta pieza prefabricada, digámoslo así, se monta en sitio. Ahí podemos ver cómo viene hecha en forma de una cuña. Si ven que esto no es plano, es inclinado aquí, ¿no? Para que embone de mejor manera con la otra parte de la columna que le está esperando de la misma forma, pero negativa, ¿no? Para que embone a manera de cuña. Y que también tienen sus platinas, aquí, aquí. ¿Ven el espesor del acero? Bueno, es impresionante, ¿no? El peso de esto y el costo de esto en acero. Bueno, ahí están los dos obreros que obviamente la pluma desde arriba pues va moviendo, y fíjense pues lo que sería trabajar en un piso 30 montando esta columna, ¿no? Y obviamente la grúa o la pluma no hace esto solo, necesita que los obreros manualmente vayan encajando, ¿no es cierto? Ahí pueden ver pues cómo se conforma la cuña que les decía, está mucho más clara aquí, ¿no? De la columna, unión columna-columna, ¿no es cierto? Y con estas platinas que están en la columna base y estas platinas que tienen la columna que se va a unir. ¿Ven esta platina aquí, este agujero? Pues bueno, tienen que ser lo suficientemente precisos en la construcción para que lo uno embone con lo otro, ¿no? Entonces, claro, chicos, aquí estamos hablando de un auténtico construcción de piezas, de montaje de piezas, ¿no? Entonces, fíjense la logística que es esto, ¿no? Tenerle a cada una de las piezas numeradas, nombradas, identificadas, para luego ser montadas, armadas, ¿no es cierto? Entonces, luego, este obrero que vemos a la derecha, pues va a seguir armando y empieza a colocar los pernos con esta máquina y luego a la final pues queda apretado eso, ¿no? Queda contento el obrero. Vigas, fíjense chicos, a mí me parece interesante y yo comparo esta viga, esta persona subida en la viga, ¿no? Para ser montada, ¿no? Bueno, imagínense, pues la gente aquí que trabajaba pues no debía tener pues un poco de vértigo, ¿no? Es casi como subido en un toro mecánico, ¿no? Haciendo equilibrio en la viga hasta que sea instalada finalmente, ¿no? Como un toro mecánico subido ahí, ¿no? Y las uniones empernadas, ¿no es cierto? El de la unión columna-viga. Entonces, es una viga de un peralte mucho más bajo que la viga de un peralte alto, que es esta de acá, ¿no? Digamos que esta sería una viga principal, esta serían unas vigas secundarias, ¿no? Aquí tenemos ya la unión de las columnas con las vigas, las cartelas. ¿Y por qué? Me olvidaba de decirme esto, chicos. ¿Por qué esta cartela, chicos, tiene a la final, sí, por un lado rigidiza a la unión, como les decía, de la columna y la viga, pero por otro lado sirve para estos elementos en diagonal que están arrastrando la estructura que vimos en las primeras imágenes, que es estas de aquí. Si ven, lo que estoy viendo son cada una de los pórticos o de las luces, pues tienen arrostramiento en ambos sentidos, una X, en este sentido y en este sentido, ¿sí? En este sentido y en este sentido. Entonces, lo que estábamos viendo son las uniones de eso justamente, ¿no? Es esto. Ahí tenemos ya la unión, ¿no? Acá uniendo finalmente esta viga, John Hancock. Obviamente, chicos, ustedes preguntarán, ¿y todo es empernado, Santiago? ¿No hay suelda? Sí, sí hay suelda, ¿no? Habrán puntos específicos en donde el cálculo estructural, especificaciones técnicas del cálculo estructural te diga, estas son piezas para ahora soldar. Obviamente el empernar es mucho más rápido, ¿no? Empernas y de pronto si hay algunas piezas
que necesitaban pasar una suelda, ¿no? Si es que los pernos no tenían una función estructural o necesitaban un requerimiento estructural de soldar, pues se podía soldar ya luego de empernado, ¿no? Aquí vemos pues la suelda y volvemos a ver, chicos, la unión entre columna a columna, ¿no? Y obviamente estas columnas, chicos, fíjense, hay unos cofres. Hay unos cofres alrededor de la columna, ¿sí ven? Y hay una malla. ¿Esto qué querría decir, chicos? Andrés. Eso sería la unión con los cimientos. No. ¿Alguien más se le ocurre algo? Luchito quería decir algo. Felipe Bravo. ¿Por qué hay unos cofres alrededor de la columna? Son los estribos cerrados de aquí, se está utilizando con todas las mallas ahí dentro de la cimentación. Ya, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera participar? Felipe. Participemos nomás. Pues por la forma del encofrado y con la malla que ponen ahí, yo diría que es un recubrimiento. Es un recubrimiento. ¿Qué problema tiene la estructura metálica, chicos? Se oxida. Vibra mucho. Se oxida, Fuego. vibra. ¿Qué más? Incendio, fuego. Protección al fuego. Protección al fuego. Entonces, ese recubrimiento seguro es protección al fuego, porque ustedes saben, una columna que se queme llega a un punto que se hace líquido. El metal, en un punto determinado, en un incendio, se puede hacer líquido. Es lo que se llama llegar al punto de fusión. Se hace líquido. El metal se hace líquido o se estira o pierde su resistencia. Bueno, no lleguemos al extremo de que se haga líquido, pero si lleguemos al punto en que el acero se haga de color rojo. Ustedes han visto el hierro forjado, ¿no es cierto? La gente del hierro forjado, ¿qué hacen? Calientan el hierro. Cuando está el hierro en rojo vivo o de color rojo, es que se calienta tanto que ya es moldeable, que es deformable, que pierde su característica de resistencia o mecánica. Entonces, un recubrimiento, ¿sí?, de cofre con malla para cubrirles a las columnas o protegerles a las columnas al fuego. Qué importante es eso, chicos. ¿Sí ven? Las columnas. ¿Sí? Y por supuesto, no duden que este edificio también fue cubierto en los cielos rasos y las vigas fueron cubiertas para el tema de fuego, ¿no? Con algunas de espumas especiales para que cubran el tema de incendios, ¿sí? Pero en este caso las columnas están recubiertas a través de este cofre y con esta malla electrosoldada, que podemos nosotros llamarle aquí, pues haciendo un recubrimiento de hormigón, ¿sí? Por el tema del fuego. Ahí ven los cofres. Luego el montaje, y para finalizar, bueno, el tema de la estructura, pues ya podemos darnos una idea, ¿no es cierto? Incluso la fachada, ahí tenemos el famoso muro cortina, ¿no? Todos esos operarios, pues yo no sé cómo no tienen vértigo, pero fíjense, la ciudad abajo y los operarios esperando que llegue a través de las plumas los elementos de fachada para ir montando también, ¿no? Y finalmente, pues el edificio es esto, ¿no? Que además de los elementos diagonales que veíamos aquí al interior, en cada pórtico también hay unos elementos de arrastramiento cada cierto número de pisos, ¿no? Para hacer todavía más estable la estructura. ¿Sí ven? Este es el edificio John Hancock de SOM, la oficina SOM. Ahí vemos unas imágenes aéreas, ¿sí? Perfecto. Vamos al tema de referentes. Fíjense, chicos, aquí se ha colado esta parte de aquí. Fíjense, esta es una viga tipo cercha, ¿no es cierto?
como lo teníamos en la casa de Ames, ¿no es cierto? ¿Cuándo utilizas estas cerchas? Aquí te dice, ¿cuándo utilizas estas cerchas? Cuando se requiere un espacio grande libre de columnas. Es decir, cuando la separación entre esta y esta es fuerte, ¿sí? Necesitas un peralte alto para cubrir esa luz. ¿Cómo cubres ese peralte alto y no gastas tanto en material sin hacerle macizo? Pues haces una cercha o una celosía, ¿no? Como está hecho toda la Torre Eiffel, 1887, ¿no? O 1889, ¿sí? Fíjense, los tipos de vigas que podrías tener, pues son macizas, perfiles S, W, C, tubos estructurales, o tú puedes, lo interesante del acero es que tú puedes trabajar con piezas pequeñas, fíjate esta L de aquí, esta doble L, ¿sí? Y en la mitad del alma, que podría ser una cercha doblada, así, ¿no? Como vimos a varilla lisa. Y yo le hago un sándwich con una L arriba, una L abajo y tengo una cercha, ¿no es cierto? Aquí le refuerzan con una platina superior. Fíjense lo que tiene de interesante, puedes trabajar con esos elementos, ¿no? ¿Sí? Fíjense este tipo de viga, viga encastillada, que también se suele hacer en madera. Con el mismo material, subes el peralte y optimizas en peso, subiendo el peralte, puedes trabajar con luces más grandes. Y estos huecos de aquí, que haces este corte dentado, ¿no es cierto? Estos huecos de aquí, ¿para qué sirve? Para pasar instalaciones, ¿no? Instalaciones eléctricas o dependiendo del diámetro, instalaciones sanitarias, ¿no? ¿Sí ves? Fíjate cómo optimizaste, o sea, la idea de optimizar, en lugar de tener una viga así, le corto con el dentado y consigo una viga mucho más alta, ¿sí? Con el mismo material, prácticamente con el mismo costo, ¿no? De material, ¿sí? Y tengo aquí unos huecos para pasar instalaciones. Y he subido el peralte. A mayor peralte sé que tiene mayores posibilidades de resistir una luz o un espacio, ¿sí? Aquí tenemos más ejemplos de uniones entre columnas circulares, ¿no es cierto? Columnas circulares y vigas en I. O doble viga, ¿no es cierto? Fíjense, doble viga, ¿no? Conformando, ¿sí? Ok, estas uniones, chicos, son las que ustedes van a tener disponibles para estudiarse y para hacer el trabajo, ¿sí? Obviamente aquí en clase no vamos a pasar leyendo cada una de estas cosas, pero es parte de su trabajo entender y ver cómo podrían ser las uniones para su trabajo, ¿no? Bueno, aquí tienen nuevamente la cercha, fíjate, la cercha, nuevamente, al ser vacía, pues tienes espacios para instalaciones de todo tipo, ¿no? Y puedes colocar una losa ligera. Placa colaborante, ya mismo vimos placa colaborante, ¿no? Ahora, en acero, chicos, también tenemos que hablar las estructuras de vigas de acero de bajo calibre. ¿Cuándo podemos decir que una estructura es de bajo calibre? ¿Qué es bajo calibre? Es bajo espesor, ¿sí? Bajo calibre es de un espesor mínimo. Esto es un sistema constructivo que podríamos llamarle aquí, ha venido como el nombre de steel frame, ¿sí? Steel frame, que es heredero de la estructura en madera, que es el balloon frame. Lo que hacen es poner muchos montantes verticales cada 60 centímetros, cada 31 centímetros, ¿sí? Para hacer la estructura. Entonces, ¿qué significa esto de bajo calibre? Que tengan espesores mínimos en milímetros, ¿sí? Y al tener espesores mínimos, chicos, tienen que ser galvanizados. O sea, cuando trabajo con estructuras que tienen, por ejemplo, menos de 2 milímetros de espesor, ¿sí? Pueden llegar a tener 1 milímetro de espesor o menos de 1 milímetro de espesor. Imagínense lo que es eso, es un papel. Entonces, tienen que ser galvanizados, o sea, recubiertos por el tema de la oxidación. Aquí ya no puedo confiarme de la pintura. Tienen que ser galvanizados. Y lo que vamos a ver es el proceso para tener estos elementos galvanizados, ¿sí? Estos elementos de bajo calibre, ¿sí? Que son galvanizados,
También vienen ya prehechos, prefabricados estas piezas con unos agujeros para pasar tuberías, ¿no? Y estos elementos de bajo calibre, lo que preguntaba Rafaela en las primeras clases y Diego había respondido sobre ese tema. ¿Puedo hacer estructuras mixtas? Sí. Imagínense que a esta estructura metálica de bajo calibre, pensemos estructuras de 1 milímetro de espesor, le coloque unas losas prefabricadas de concreto que van a tener mucho peso. Y las losas prefabricadas de concreto van a tener 10 centímetros de espesor sobre unas vigas que no llegan ni a 1 milímetro de espesor. Entonces no tiene mucho sentido cargar mucho a una estructura ligera. O sea, si yo quiero una estructura ligera, pues lo que voy a poner son paneles. Este panel, chicos, es un panel que trabaja. Un panel de 1,22 por 2,44, ¿no es cierto? Que son paneles que pueden ser de fibrocemento o de madera OSB. Y la madera OSB para claros de 61 centímetros, para espacios de 61 centímetros, trabaja bien el OSB de 18 milímetros de espesor. ¿Sí? Entonces aquí pongo un tablero de OSB, no hago fundición, no fundo. No le coloco peso de hormigón, le pongo un tablero que no llega ni a los 2 centímetros, 18 milímetros. ¿Sí? Y a esos tableros les coloco en la parte superior empernadas de la estructura. Y ahí tendría una estructura steel frame, ¿no es cierto? Aquí tengo detalles de unión en elementos de steel frame, ¿no es cierto? Básicamente el steel frame ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Cómo yo creo que estoy volando con el tiempo, bueno, todavía nos vamos a dar más tiempo para seguir conversando. ¿Cómo se produce? De pronto podemos volver a estos detalles. Como concepto, ¿qué es el steel framing? Santiago Parra, leamos con usted este concepto de steel framing. Santiago Parra, leamos. Ya. Construcción con estructura de acero galvanizado liviano. ¿Qué es el steel framing? Es un sistema constructivo que reemplaza total o parcialmente a la estructura tradicional, mampostería, hormigón, etc. Por paneles formados con perfiles de acero galvanizado liviano con espesores mínimo bajo los 2 milímetros, unidos mediante tornillos autorroscantes. Perfecto, gracias. Hablamos de perfiles de acero galvanizado. ¿Por qué galvanizado? Para proteger al acero, ¿no es cierto? Es una protección contra la oxidación. De espesores bajo los 2 milímetros, de 2 milímetros para abajo. Son elementos muy ligeros, con poco acero, unidos mediante tornillos autorroscantes. ¿Sí? Ese es el concepto del steel framing. ¿Qué va a pasar con el steel framing? El steel framing vienen en rollos, ¿sí? Vienen en rollos galvanizados y se forman en frío. Es decir, que tú pasas de esta máquina, que en Cuenca ya hay esta máquina, que es llaman la impresora para generar perfiles. Entonces, bueno, este elemento lo que hace es entrar en plano por aquí y salir por acá, doblado en las medidas, doblado y cortado en las medidas que necesitas, ¿no? Y eso vas y montas en obra, nuevamente, prefabricado, ¿no? O sea, ya en obra armas, no vas haciendo elemento por elemento, sino simplemente unes las piezas, ¿no? Entonces ahí está el rollo, ¿sí? El rollo entra en la máquina y luego por el otro lado, pues la máquina te da los perfiles que ves aquí en G o en C. ¿Cuál es la G, chicos? La G es aquella que tiene esta forma, ¿no? G. Y la C simplemente es esta de acá. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer una viga en steel frame, trabajo con G y trabajo con C. La G hace esto. Y la C simplemente le tapa por afuera, así. ¿Ah? Se hace una caja. Emperno aquí, emperno acá y tengo una viga en caja, hecho con G y con C. ¿Sí? Entonces, el concepto, chicos, del steel frame es este. Elementos G
que tiene múltiples apoyos para las cargas verticales. Es una pared completa con múltiples apoyos, ¿sí? Distribuido a lo largo del muro. Esta modulación va a depender de los paneles y del cálculo estructural. Por lo general es 61 centímetros. ¿Por qué 61 centímetros? Porque es la cuarta parte de los tableros, ¿no? Si los tableros tienen 244, divides 244 para 4, te da 61. Aquí y aquí 61, ¿no? O sea, aquí vas a tener 61, 61, 61. ¿Sí? Ok, los tornillos autorroscantes, chicos, ¿cuáles son? Los que tienen esta punta. ¿Sí? Tornillo autorroscante. Significa que aprietas esto o pasas con el taladro y esta punta en forma de broca le hace hueco a los 2 milímetros del acero y se enrosca y se emperna y se aprieta eso de ahí. ¿Sí? No necesito tener un tornillo al otro lado, una tuerca y tornillo al otro lado para apretar, sino esto es autorroscable, ¿sí? Para unir elementos metálicos entre sí. Entonces, básicamente este sistema se compone de dos tipos de perfiles, el G y el C. Y ahí puedes ver, pues, la nomenclatura de cada una de las partes del G, ¿no? El alma, que es la parte vertical, el ala y el labio. A este le llaman labio, ¿sí? A este horizontal, ala, y al vertical, alma, ¿sí? Esta es la G, tipo G. Esta es la C, PGU, le llaman U o C, ¿no? U o C. ¿Sí? ¿Para qué se ocupa esta G? Para montantes, es decir, los elementos verticales. Para vigas, para dinteles, ¿sí? Este para soleras, para cenefas y para refuerzos de secciones compuestas. ¿Cuál es el refuerzo de sección compuesta? Es justamente la que les dibujé hace un momento. Hago una G y a la G le tapo con una C, ¿no? Es facilito taparle con una C y emperno aquí y emperno acá. Y tengo algo compuesto, ¿no? Refuerzos de secciones compuestas. Siempre a una G le voy a poder tapar con una C y reforzar estructuralmente, digamos así. ¿Sí? Entonces ahí tienen el sistema constructivo, básicamente, aquí fíjense que hay una separación de 40 milímetros entre elementos verticales. Entonces la solera inferior, ¿cuál es, chicos? Es esta, solera inferior, ¿sí? Que va a la losa o a la viga de piso, que a su vez esta se clava aquí al hormigón, se clava aquí al hormigón, ¿no es cierto? Y una vez que tengas estas Cs, como rieles, como guías, pones los montantes verticales, que son las Gs. Y arriba de esto pones una solera y terminas un panel. Luego, ¿cómo deberías continuar? Si quiero poner una viga, le pongo a la viga encima de la G. O sea, a la viga le pondría encima de la G. No podría poner una viga aquí, no tiene sentido. La continuidad de la carga y del peso, pues no es aquí, sino sobre la G. Y ahí también tengo modulaciones cada 40 o 60 milímetros. Y sobre eso pongo los tableros, ¿sí? Podemos ver eso de ahí. Luego, hay unos flejes. ¿Qué son los flejes? A ver. Los flejes son platinas planas, ¿sí? Que arriostran la estructura, que si no las coloco, viene una carga horizontal y deforma toda la estructura, ¿no? Deforma la estructura, ¿sí? Las cargas horizontales deformarían. Pero al tener esto en diagonal, incluso mejor en cruz, ¿sí? Pues se va a arriostrar y por más de que hayan cargas horizontales, pues esto no se va a deformar como en la primera imagen. Esto trabaja a tracción, ¿sí? Es un tensor, una tracción. ¿Entiende, chicos? Entonces se ponen flejes diagonales que trabajen a tracción para los esfuerzos horizontales, ¿sí? Aquí tienes el sistema, fíjate, completo de una losa. Recuerden que nos habíamos quedado con la C aquí, o la U que le llaman ellos, ¿sí? Sobre esa se ponen las vigas en G.
¿sí? Después tengo otra C más alta, de peralte más alto, que cierra el borde de la losa, que es esta de aquí, esta C, que obviamente tiene el alto del peralte de las vigas y le cierra. Y aquí hay un tornillo. ¿Sí ven? Luego, arriba vuelves a poner una U o una C de solera nuevamente. Y esa U de solera te hace de riel o te hace de base para nuevamente los elementos verticales que coinciden, obviamente, estos de aquí abajo coinciden con los de arriba, ¿no? ¿Sí? Para que las cargas se distribuyan verticalmente así. Y sobre eso, ¿qué pones? Una tablero, que puede ser de OSB o de fibrocemento de 18 milímetros. ¿Sí? Y esa es la losa. Sobre esto, chicos, ¿qué pones? El recubrimiento terminado que tú quieras, piso flotante, cerámica, etc. Aquí tienes, fíjate que previamente, entre el tablero que coloques y la viga, una interfaz elástica de silicona para tratar de amortiguar en algo pues la vibración que pueda transmitirse a través de los pasos, ¿no? Ahora, problema que tiene esta estructura, que es muy ligera. A ver, lo positivo es que es una estructura muy ligera, que no trabajas con sueldas, trabajas con perno. De alguna manera trabajas más rápido, no necesitas pues mano de obra demasiado especializada que sepa soldar, simplemente empernar, ¿no es cierto? Que sepa poner a plomo y a nivel las cosas. Vienen estas piezas prefabricadas desde la fábrica, desde la impresora 3D que les mostré. Ahora, esas son las ventajas. Desventajas. Como hay poco material, la vibración, como esto es muy fino, de 2 milímetros, la vibración se transmite, ¿no es cierto? Y el sonido también, como hablamos que tiene esto 2 centímetros, ¿no es cierto? Los sonidos se transmiten abajo y tengo que trabajar muy bien y de una manera muy rigurosa con los aislantes térmicos, lana de vidrio o lana de roca. ¿Sí? Colocar. Este es un ejemplo de una casa en steel frame. ¿Sí? Entonces, hemos acabado con la presentación. Nos queda media hora. Yo tengo una presentación más para mostrarles una experiencia de steel frame. ¿Qué te permite el steel frame? Que también es, al momento que está construido, ¿no es cierto? Es bastante, digamos, flexible hacer cambios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, esta es una casa en steel frame, en donde ustedes ven los montantes en G verticales, en donde ven la solera, ¿no es cierto?, en U o en C, ¿no es cierto? Y cada 61 centímetros, ¿sí? Esta casa, los dueños originales vendieron. Compró un nuevo dueño y quiso derribar esta pared, que es estructural. O sea, esto continúa arriba las habitaciones. Sí, continúan arriba las habitaciones. El dueño quería integrar la cocina al área social. Quería derribar esta pared, que era estructural. ¿Qué es lo que se hizo? Se pudo derribar esta estructura. Aquí, pues, se quitó los paneles en este caso eran de gypsum, ¿no es cierto? Aquí ven paneles de gypsum. Algunas instalaciones, porque aquí ven, por aquí pasaban las instalaciones para la refrigeradora, aquí estaba la refrigeradora, se quitó, las instalaciones eléctricas, ok. Y lo que ven aquí, estos residuos aquí en color verde es la lana de roca, ¿no? Que era aislante térmico y acústico. Bueno, a la final, pues, antes de quitar esos elementos verticales, se pusieron unos puntales con unas vigas en cercha estas de aquí, ¿no? Si ven estas cerchas así, ¿sí? En donde se apoyaba al lado y lado de las vigas secundarias. O sea, tengo puntales a este lado y a este lado. A esos puntales se les puso presión hacia arriba para luego poder quitar la estructura. Una vez quitada la estructura de steel frame o de acero galvanizado, pues se procedió a poner, si ven, justo
en esta U o en esta G, perdón. ¿Cómo hago para dibujar? Así. Ya no puedo dibujar, chicos, a ver. Ahí está, así, así, así. ¿No es cierto? Este perfil en I de acero debía estar dentro de la G. Entonces, si esto tenía 15 milímetros, ¿sí? Esta C tenía 15 milímetros así, pues la I debía tener, para que haya juego, 14.8, ¿no? Sí, o 14, no, 14 milímetros, para tener un milímetro menos, 14. De manera que la I entre aquí, ¿no es cierto? Listo. Ahí, ¿sí? Entonces eso se soldó a las columnas, aquí ven un cordón de suelda, aquí ven un cordón de suelda continuo, ¿sí? Las columnas eran de acero, se reforzaron con estas platinas, ven este cordón de suelda continuo, ¿sí? Reforzar esas columnas, porque esas columnas ahora van a recibir puntualmente la carga. Antes la carga estaba recibiendo todo el largo del muro, pero ahora esa carga va a recibir puntualmente la columna. Entonces la columna tenía que reforzarse con estas platinas que ven aquí, que son estas de aquí. Aquí está en proceso, fíjense esta platina, aquí está soldado, aquí todavía falta por soldar, ¿no? Si le pueden ver ahí el proceso de suelda, ¿no? Y finalmente se quitaron los puntales y se pudo abrir e integrar esta zona de la cocina con el área social y quedó ese espacio libre de esta manera. ¿Sí? Entonces eso es, chicos, el tema del acero. No hemos ido al enunciado. Entonces el enunciado de su trabajo es este. 5 puntos. En A3, escaneado, ustedes van a dibujar a mano y van a escanear en A3, obviamente con su respectivo membrete, con su nombre, etc. La presentación en PDF. Dibujar en planta, sección y axonometría con todas las convenciones universales de dibujo y sus respectivas especificaciones de detalles de un edificio construido. ¿Sí? No se van a inventar ustedes, van a ir a un edificio construido, cualquiera. Puede ser aquí en Cuenca, sí, puede ser en cualquier parte del mundo, construido, de algún gran maestro, de lo que ustedes quieran, o de alguien conocido aquí. Pero esas especificaciones ustedes tendrán que poner, ok, esta obra es real, construida en cualquier parte del mundo. Entonces pondrán arquitecto tal, ingeniero estructural tal, ¿sí? Entonces investigarán de esa obra y dibujarán 3 uniones. Obviamente estructura en acero. Detalle de unión entre zapata y columna, o entre cimiento o columna, si ustedes quieren, ¿sí? 2 puntos. Segundo, detalle de unión entre viga y columna. ¿Cómo se une la viga y la columna? 2 puntos. Y la unión entre losa y estructura. ¿Cómo va a ser la losa? ¿Cómo es las vigas y cómo se asienta la losa? ¿Es losa de placa colaborante? ¿Es losa de paneles de OSB? ¿Es losa prefabricada? ¿Es losa? ¿Qué losa es? ¿Cómo se une esa losa con la estructura? La unión de losa con estructura. ¿Sí? 1 punto. Total, 5 puntos. ¿Sí? Entrega 9 de julio. No sé si en fechas estamos bien y no se cruza. ¿Cuándo es la fecha de entrega del trabajo con Luchito, chicos? 19. El Hasta 19. mañana a las 12 de la noche. Mañana Perfecto. Entonces esta sería el 9 de julio. Una, 2, 3 semanas, ¿no? No, mucho, Santiago. ¿Qué fecha sería conveniente, Luchito? Tendría que Carlos? ser en el fin de semana del 3 o el 4 que entreguen ellos, que son 15 días, porque el próximo martes Carlitos manda el último trabajo y ese se va a recibir ya en fecha para el examen final. Acuérdate que el último día de clases es el viernes 2. Entonces, el viernes 2. Cambiaría esta fecha, chicos, al viernes 2 de julio. Santiago, ¿no nos puede dejar para el domingo 4? Sí, Si Luchito aprueba, claro que sí. aprobado. Gracias.
Ya, entonces, ¿qué fecha quedó? Domingo. 4. Domingo 4. Medianoche. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el trabajo? Tengo una consulta, Santiago. ¿Hacen parte de este que está con 3 hojas o una sola hoja de una sola? No, deberían ser las hojas que usted crea necesario, ¿no? Como tienen que dibujar planta y sección, por ejemplo, la planta y sección puede estar en una hoja y la axonometría en otra hoja. Pero ese tema de diagramación y el número de hojas, ustedes tienen que ver lo más adecuado para comunicar su detalle. Ustedes ya tienen noción de dibujo y expresión gráfica sobre diagramación, entonces eso depende de ustedes. Totalmente de ustedes, ¿no? De acuerdo, o sea, cada uno es cada planta, perdón, planta, sección y geometría en cada detalle. Si usted organiza esos dibujos, ¿cómo quiere hacer? Si todos esos dibujos en 1:3, o en 2:3, o en 3:3, como usted quiera. Es totalmente libre dependiendo de la escala que van a dibujar, pero son A3. O sea, tienen que mostrar de cada uno de los 3 detalles planta, sección, axonometría, planta, sección, axonometría, planta, sección, axonometría de cada una. O sea, en cada uno, o sea, en cada detalle, o sea, detalle, zapata, columna y los así, ¿verdad? Sí. O sea, de aquí Santiago, van a salir 3 dibujos. De aquí van a salir 3 dibujos y de aquí van a salir 3 dibujos. Ya, de acuerdo, eso yo pregunto. Gracias, Santiago. ¿Sí? Santiago, yo tengo una pregunta también. Sí. Dice que hay que especificar espesores, tamaños de pieza y todos. ¿Eso solamente especificamos en una lámina o tenemos que especificar en las 3 en cada dibujo? O sea, de axonometría, planta, sección. Es libre. Ustedes seleccionan cómo quieren especificar, ¿no? Pero siempre y cuando esté especificado y claro, ¿no? Para que nosotros podamos entender, pues, cómo han comprendido pues, las estructuras y las uniones en acero. Es muy importante las especificaciones, no solamente el dibujo, ¿no? Las especificaciones. Santiago, la entrega es Sí. el 4 de julio. Sí, domingo 4 de julio es, ¿no es cierto? 9. Así es. Domingo 4 de julio. Que tienen unos 2 días más, estaba para el viernes 2. Sí, puede ser el domingo hasta las 11:59, o sea, todo el domingo, ¿no? Ya para con los profes ponernos a calificar desde el lunes. Entonces, en mi caso, voy a habilitar una carpeta en el Drive para que coloquen, ¿no? El trabajo ahí, ¿sí? Decirles, chicos, que ya está en mi campus virtual compartida la clase del día de hoy, este PDF, o sea, todo lo que es acero está ya para material de apoyo. Y a los profes también les he compartido en el Drive para que ellos oportunamente también les coloquen estas diapositivas, les coloquen también en su campus virtual o en el Drive, donde sea más oportuno para sus profes. Entonces, ese es todo el tema de acero, chicos. Si tienen alguna pregunta. El trabajo de mañana, Santiago, también es para las 11 de la noche, ¿no es cierto? El trabajo de mañana, ¿cómo está el tema de hormigones? ¿Cómo está el tema del tiempo, Luchito? ¿Cómo le habían puesto? Yo le había puesto hasta las 11:59 para el paralelo B. Ya, perfecto. Yo les voy a habilitar para mi curso un Drive y pueden también subir hasta esa hora, ¿no? No le dejarán para el último minuto y el último segundo, porque justo en el último minuto y el último segundo se va la luz, ¿no? Ya se va la luz, se va el internet. Es justo el rato le mueves del perro. Sí, entonces hay que preverle con tiempo a que ya le carguen, ¿no? Para que también esa noche duerman pronto también. Cárguenle pronto. Yo ya les voy a habilitar en el Drive, chicos. Les voy a poner en el Drive una carpeta, ¿sí? Yo tengo un Drive compartido para mi curso que sea trabajo de hormigones y ahí coloca.
Perdón, una pregunta para Luchito. ¿Sí? De nuestro paralelo, no sé si hay